Listo. Bueno, ya nos encontramos grabando. Lo importante es que no nos perdimos de mucho. Bueno, vaya, entonces ahora, el pool de conexiones, ¿qué es? Significa que en Java un pool de conexiones es una clase que tiene abiertas ciertas conexiones y mientras estas conexiones se mantienen abiertas, cualquiera puede hacer uso de ellas. ¿Cómo? Simplemente estableciendo un pool.getConnection. Entonces, ya no utilizamos este tema del driver manager.getConnection, que era lo que hacíamos inicialmente, sino que le decíamos, mira, pool de conexiones, dame una conexión. El pool coge una de las conexiones que ya tiene abierta, la marca como alguien que está usando para no dársela a nadie más y la devuelve. La siguiente llamada al método pool.getConnection buscará otra conexión libre, la cual la marcará como ocupada y la va a devolver, y así sucesivamente. Cuando se ha pedido la conexión y terminada de usarla, normalmente después de una transacción con la base de datos o varias seguidas, el llamamos al método connection.close, eh, ¿verdad? Esta conexión que nos ha sido entregada por el pool realmente no se cierra con esta llamada. Ojo con esto, con volverle a decir, mira, conexión cerrada y ya él no la cierra, sino que lo que hace el método close eh, únicamente le avisa al pool que ya se ha sido terminada la conexión y este la devuelve hacia el pool de conexiones. Pero este concepto como que no queda muy claro hasta que vemos justamente un diagrama, que aquí es a donde nosotros lo vamos a poder ver de una mejor forma. ¿Cómo hacemos? Imaginémonos que estos círculos que tenemos aquí son nuestro pool de conexiones, donde básicamente tenemos 4 conexiones abiertas, ¿ok? Siempre 4 conexiones abiertas con la base de datos. Entonces tenemos dos clientes que están ingresando a la información de la base de datos. Cuando un cliente le da pool.getConnection, lo que hace es que el pool de conexiones viene y le entrega una conexión al cliente 1. Cuando el cliente 2 le hace un pool.getConnection, el pool de conexiones le busca una conexión que esté disponible, o sea, que no esté utilizada, por ende la 2 ya no la va a regresar, sino que toma la 3 y se la da al cliente 2 y le asigna otra conexión al pool. Entonces, ¿cuántas conexiones tenemos libres ahorita en este pequeño diagrama? Tendríamos 2 conexiones disponibles, ¿verdad? Y 2 conexiones usadas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de estos cierra la conexión? Cuando cierra la conexión, simplemente marca la conexión ya como disponible nuevamente. O sea que regresa esa conexión hacia el pool de conexiones y la marca como disponible para que alguien más la pueda seguir utilizando. ¿Se entiende? Entonces, aquí tenemos como diversos casos donde nosotros empezamos a ver cómo utilizamos los pools de conexiones. Entonces, empiezan a conectar 3 clientes empiezan a acceder a la información de las conexiones y ya se toman y se va obteniendo de las conexiones libres, ¿verdad? Aquí teníamos 2 conexiones utilizadas, cliente 1, cliente 2, y cuando se conectó el cliente 3, él le dio otra de las conexiones que él tenía libre, dejando libre solamente una. Entonces, ¿qué pasaría si el cliente 1 se desconecta? Entonces, marca la conexión nuevamente como disponible para que alguien más la pueda utilizar. ¿Y qué pasaría si el cliente 3 se desconecta? Marca la conexión 3 que ya queda disponible nuevamente para que alguien más la pueda utilizar. Y así sucesivamente sigue todo el ciclo. ¿Se entiende? Es algo muy, muy sencillo, pero muy poderoso a la vez. ¿Ya habían visto este tema de los pools de conexiones? Los que ya vieron clases de Java, no sé, me gustaría saber sus comentarios como para saber si ustedes ya lo habían trabajado. Seguramente la gran mayoría ya lo ha trabajado, pero con conexiones al servidor. Por mi parte, yo había trabajado pool de conexiones, pero una explicación de qué era el pool nunca había tenido. Simplemente utilicé el pool de conexiones para conectarse a la base de datos y continuamos y creamos la aplicación. Simplemente hágalo, pero no un qué es o cómo funciona o cosas así. ¿Y qué te parece ahorita que lo ves, Juan? La verdad, está bastante interesante porque, es decir,
Yo siempre había tenido la duda de qué pasaba si se saturaba, si habían demasiadas personas o que si habían dos personas simplemente utilizando el aplicativo. Y si lo vemos de este punto, como de hecho usted lo había mencionado con anterioridad, que nosotros mismos íbamos a crear nuestro propio pool y no íbamos a utilizar uno que existiera, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder configurarlo a nuestra manera. Entonces siento que está mucho más entendible si lo vemos de esta manera, es decir, para comenzar, qué es un pool y cómo funciona. Exacto, y no solamente eso, sino si te fijas, lo más importante aquí es que nosotros ya aprendimos otra técnica para optimizar nuestros programas. Y es que ahora ya sabemos que cada vez que solicitamos o que cada vez que nosotros nos conectamos con el driver manager.getConnection, eso le genera a nuestro programa sí, un procesamiento mayor que si nosotros utilizáramos un pool de conexiones. Entonces, si vamos viendo esa parte de eficiencias o que nuestros programas sean más eficientes o tengan un mejor rendimiento productivo, entonces nosotros siempre debemos de buscar las maneras de utilizar un pool de conexiones, no conectarnos a nuestro servidor o con nuestra aplicación directamente con el driver normal o el driver manager, ¿verdad? Entonces, y es así, o sea, es muy sencillo. Y otra de las grandes ventajas es que al mismo Java ya no le cuesta tanto abrir una conexión porque ya solo dispone de las que tiene activas y cada vez que nosotros cerramos, no es que se cierre la conexión, sino que la regresa al pool de conexión. Esto es muy importante de nosotros entenderlo, que la conexión no es que se cierre, sino que simplemente se regresa al pool de conexiones para que quede disponible. ¿Se imaginan esto cuando nosotros queramos procesar un batch de múltiples transacciones? Y es que ya lo vamos a ver. Ok, listo Luis. Esto muy bonito todo y muy bonitos los dibujos que nos mostrás, pero ¿cómo se realiza eso dentro de la aplicación de base de datos? O sea, ¿qué cosas tenemos que agregar? ¿Cómo lo hacemos en una aplicación Java que nosotros queramos manejar? Ok, ¿cómo lo hacemos? Para ello nos vamos a venir a nuestro buen amigo NetBeans. Y en NetBeans, aquí vamos a ver, listo. En NetBeans lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay diferentes librerías que se pueden utilizar pool de conexiones. Yo en lo particular me he basado en esta librería de Apache que se llama Commons DB Database CP. Entonces, que es Database Connection Pool. ¿Ok? En esta librería de BCP, nosotros tenemos como el manejo de una forma práctica y sencilla de cómo manipular o cómo crear un pool de conexiones sin necesidad de un servidor de aplicaciones. Ya lo vamos a ver cómo creamos los pools de conexiones en un servidor de aplicaciones, pero ahorita lo vamos a hacer solo con nuestro programa Java. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando solamente nuestro programa Java. Utilizando solo nuestro programa, tenemos que descargar esta librería y esta librería, ¿dónde la encontramos? Veamos. Esa librería ustedes la van a encontrar ya les coloco aquí, solo quiero ver. Aquí está. Esa librería ustedes la van a encontrar. Aquí está. Voy a compartir la pantalla. Y aquí está. ¿Ok? Listo. Entonces la van a encontrar directamente en Apache, en Commons Apache, que es como que de las librerías que más se utilizan. De hecho, vamos a empezar también a partir del avanzado a dejar de utilizar el Commons Apache y empezar a utilizar solo librerías de Spring. Eso ya lo vamos a ver más adelante, porque solo librerías de Spring, que ahora es la nueva moda. Yo me crié, por así decirlo, con Apache y es por eso que estoy más apegado a estas librerías, pero ya prácticamente ya no se utilizan tanto como las de Spring. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos el Apache Commons Database Connection Pool, donde prácticamente a partir de aquí nosotros podemos descargar la librería, nos vamos a esta sección de descargas y podemos descargar el bin.
o el zip directamente, que contiene toda la información de las librerías. Y una vez las descargamos, aquí están para la versión de las interfaces JVC 4.2 en Java 8, Java 7, Java 6 o Java menores a 1.5. Entonces descargamos y para utilizarlas nos vamos a la documentación o pequeños ejemplos. Que aquí está un Basic Data Source. Veamos cómo se utiliza. Es muy sencillo de utilizar y simplemente nosotros establecemos acá este objeto que se llama Basic Data Source. Y con el Basic Data Source simplemente le decimos Data Source, seteamos el driver de la clase, seteamos la URL de conexión, seteamos por ahí el usuario y contraseña, que no lo veo por acá donde están, pero también seteamos usuario y contraseña. Y una vez nosotros ya tenemos el data source, simplemente lo utilizamos. Aquí, por ejemplo, aquí está. Data source, que creo que aquí está. Data source, no sé por qué hacen este arreglo, pero ya solamente le decimos data source punto get connection. Y eso es todo. ¿Y cómo la cerramos, Luis? Pues por ser un objeto connection, solo le decís connection.close. Por aquí abajo está, connection.close. Y ya con la conexión se cierra. Y eso es todo. O sea, es algo bien sencillo de cómo se utiliza. Pero veamos cuáles son las configuraciones que nosotros tenemos. Nosotros vemos que en la librería podemos utilizar la URL, el usuario, la contraseña, el driver de conexión, y también podemos especificar, por ejemplo, estos son de los parámetros más importantes. Podemos utilizar o podemos especificar un initial size, cuánto es la cantidad de conexiones iniciales con la que deseamos utilizar, ¿ok? Con la que deseamos utilizar el pool o con la que el pool se inicializa, el total máximo de conexiones que pueden estar abiertas, el total máximo, por defecto es esto, default es esto, ok, el total máximo de conexiones que pueden pasar de forma inactivas o de forma ociosa, se podría decir, y el mínimo máximo de conexiones que pueden pasar de forma ociosa o inactivas. Y listo. Y esto es algo muy importante para que nosotros podamos ir ajustando estos parámetros, que por lo general son los parámetros que más se utilizan para poder configurar nuestro pool de conexiones. La cantidad mínima y la cantidad máxima de conexiones que él va a estar soportando. Ok, listo. Con esto, obviamente, ya nos podemos ir a nuestro código a tratar de utilizar justamente esta información. Y ya con eso, obviamente, cuando nosotros tratemos de configurar nuestra librería, nos va a pedir como dependencias el commons login y el commons pool, que son como parte de las dependencias que tiene estas librerías. Ambas siempre dentro del mismo Apache. O sea, dentro del mismo repositorio de Apache las vamos a encontrar. Así que mucho ojo con esas tres, que son las tres que se necesitan, porque si no, les va a dar por ahí un class not found exception. Y esos class not found exception son los que vamos a poder ir revisando. Carlos Godoy me pregunta o nos pregunta aquí que cuántas conexiones permite o que de qué depende la cantidad de conexiones que va a permitir. Ya viste que la cantidad máxima de conexiones que va a mantener abiertas son 8 por defecto. No sé si viste ahí en la documentación, Carlos. Sí, Luis, la pregunta se la había hecho hace bastantito. Ah, listo, no te preocupes. Gracias. Bueno, pero igual, de todas formas, nosotros aquí en la conexión lo vamos a poder reconfigurar si nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan que habíamos creado para nuestra aplicación de empleados una clase que era la Connection Database? Entonces, y aquí nosotros estábamos cargando anteriormente de esta forma nuestra información, class.forName, driver y el driver manager, ¿verdad? Donde teníamos la conexión. Esto ya lo conocen ustedes bien en la perfección. Listo, entonces, pero, ¿qué hay que hacer con esta nueva? Entonces, por aquí he creado un singleton. Por cierto, me gustaría que alguno de ustedes, porque antes no creo haber tenido como la oportunidad tan amplia de poderles especificar qué es esto del singleton.
Pero me gustaría saber, me gustaría escuchar alguna idea de lo que ustedes tienen acerca de qué es un singleton. Veamos, alguien que quiera levantar la mano como para explicarme qué es lo que he tratado de hacer aquí en este singleton o cómo lo interpretan ustedes. Veamos, Mario González. Bueno, sí, ¿se me escucha? Sí, 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 se te escucha. Yo tenía la idea de que un singleton era como una clase que generábamos para un tan solo propósito, ¿no? Está destinado a un solo propósito y que lo utilizamos solo para ese propósito. De acuerdo, Una idea así. muy bien, Mario. Pero ahí te faltó un detallito más que agregar. Veamos a alguien, veamos con Gustavo Gómez. Se me Sí, te escuchamos, Gustavo. un se pronuncia Hola, hola. como se me va Uy, hoy sí, madre. creo que no te escuchamos bien, Gustavo. Hola, hola. No sé si se me no, Siempre se te escucha cortado, fíjate, Gustavo. Pero tranquilo, es decir que tranquilo, no te preocupes. Veamos a alguien más. Henry Callejas. no puede, se me oye. Lo único, Gustavo, es que siempre se te escucha un poco cortado. Pero no te preocupes, tranquilo. Preguntémosle a alguien más. Henry Callejas. Creo que Gustavo ha de tener algún problema con el micrófono. Henry, cuéntanos. Henry. Henry. También con problemas en el micrófono, Henry. No te escuchamos, Henry. Capaz, hola, hola. Bueno, tranquilo, Henry, no te preocupes. Veamos con alguien más. No me vaya a salir que alguien más también tiene problemas con el micrófono. Son bromas. Pero veamos, Cristian Aguilar. Hola. Hola, Cristian. Bueno, ingeniero, para mí sí es nuevo, la verdad, el concepto. Nunca, bueno, hasta ahorita que lo menciona, de hecho, eh, estoy escuchando ese concepto, así que de verdad no tengo mucho la idea. Tranquilo, Cristian. Vaya, veamos. Para no darle más largo a este tema, veamos qué es un singleton y cómo lo podemos utilizar. Ya les había dicho que nosotros con las secciones de estáticas o las pequeñas funciones estáticas, nosotros podíamos establecer en una clase que se pudieran acceder de forma directa, sin necesario o sin necesidad de crear una nueva instancia, ¿verdad? Entonces, pero nosotros internamente podemos crear nuestras clases que sean singleton, como así. El concepto de singleton es, así como lo decía Mario, es que parte nosotros podemos tener una clase específicamente para una cosa, pero acá, aparte que la clase sea específica para una cosa, solo va a existir una instancia de esa misma clase, o sea, solo va a existir ella y solo ella dentro de todo el contexto de nuestra aplicación, ¿se entiende? O sea, solo cuando nosotros definimos que una clase va a ser singleton, solo esa clase va a estar, solo va a estar una instancia de ella, o sea, solo va a existir una vez para toda nuestra aplicación. No va a existir ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco instancias de la misma clase, no. Solo va a existir una vez ella. ¿Cómo hacemos eso? Eh, exacto, por eso el constructor privado. ¿Cómo hacemos eso? Primero, declaro, por así decirlo, la misma clase. Veamos, Carlos Vázquez nos tiene ahí un comentario.
No, una consulta, no recuerdo, ¿en esto se refiere a que esa instancia inicia cuando el aplicativo empieza a ejecutarse o cuando un usuario hace sesión, por decirlo así? Ahí depende, porque estás hablando de dos temas bien diferentes. Por ejemplo, cuando un usuario hace sesión, estás haciendo referencia a un servidor de aplicaciones o a un servidor como tal. A todo esto, si el servidor ya está activo o ya está iniciado, eso significa que toda la instancia de tu aplicación ya está creada. ¿Se entiende? Entonces, basado, dependiendo de cómo lo has programado, es que así es como va a funcionar. Por ejemplo, si no lo utilizas mientras el servidor está activo, sino que cuando mandas a llamar a un usuario, es ahí donde se va a crear. Pero solo se va a crear en el primer usuario que lo utilice. Ya el segundo o tercer usuario que lo utilice va a estar accediendo a la misma instancia de la clase. ¿Se entiende? Ahí depende el tipo de dónde tú quieras que se cargue inicialmente, pero cuando se crea va a estar disponible una sola vez para todo el contexto de la aplicación. ¿Se entiende, Carlos? Sí, ya más claro, gracias. Con gusto. Listo. Entonces, si se fijan, aquí he creado esta de forma estática directamente mi misma clase Connection Database o Connection DB, donde le digo que esa va a ser, yo le llamé main como principal. Entonces, esto va a tener un new Connection DB, ¿ok? Entonces, aquí estoy creando de forma privada y estática mi atributo main que corresponde a mi clase Connection Database. Y lo que hago es que creo el constructor de forma privada. ¿Para qué? Para que nadie más desde otra parte, por ejemplo desde el main, pueda crear una instancia de mi clase. Si yo aquí utilizo ConnectionDB, Connection Database, com va a ser igual a new Connection Database, van a ver que no me lo va a dejar agregar. ¿Ve? Por más que quiero aquí, connection, de hecho se lo vamos a poner así, quemadito. Pero él me va a dar un error y me está diciendo que es de acceso privado. O sea, aquí en el encapsulamiento le he definido que el acceso que tiene ese constructor es que nunca se vaya a poder crear otra instancia de esa clase. ¿Se entiende? Que nunca, nunca se vaya a crear una instancia de esa clase. Desde afuera, ojo, desde afuera. O sea, desde afuera prácticamente nadie va a poder crear una instancia de mi ConnectionDB. Sin embargo, yo desde adentro ya lo hice. ¿Ok? Yo desde adentro, cualquiera que empiece a utilizar mi Connection Database, aquí ya creé la nueva instancia de mi clase Connection Database. ¿Y qué es lo que hace esta nueva instancia al momento de crearse? Al momento de crearse, yo vengo y seteo los datos para mi data source, que se llama Basic Data Source o Data Source, donde en este Basic Data Source, aquí le expongo o le empiezo a colocar información de que voy a crear perdón, a ver qué estaba haciendo. Aquí le empiezo a utilizar que vamos a crear una nueva instancia de el Basic Data Source y que a partir de aquí le seteo el driver, le seteo el usuario, le seteo el password, le seteo la URL, ¿ok? Y le seteo un mínimo y un máximo, o sea, que se cree con una conexión a la base, o sea, que se cree mientras ella inicia, que cree una conexión que esté a la base de datos y que cree como máximo un total de 8 conexiones. Estos son los parámetros que nosotros vamos a poder modificar. Nosotros le podemos decir, mira, como mínimo iniciar con 10 conexiones y como máximo puedes alcanzar hasta 80 conexiones a la base de datos. ¿Para dónde creen que serían recomendables ese tipo de parámetros? Carlos Abarca. Una pregunta, más que todo. ¿De qué dependería el máximo y el mínimo? Ah, muy bien, muy bien. Y es justamente a eso es lo que quiero llegar. ¿Dónde crees tú que se necesitaría un máximo o un mínimo?
Por ejemplo, imagínate una aplicación de recursos humanos que solamente va a ser consumida por unos 15 o 20 usuarios. ¿Cuál Y máximo? le tendríamos que poner al menos un 20 máximo. No, porque imagínate que si haces un correcto uso de tu aplicación y en ese correcto uso de tu aplicación tú vienes y dices que estás cerrando o que estás regresando al hacer el punto close las conexiones al connection pool, o sea que las conexiones las estás usando en transacciones y las estás regresando, no te estás quedando con ellas. Entonces, por ende, no necesitas como tener una gran cantidad de conexiones para poder atender esa demanda de esos 20 pequeños usuarios que van a estar accediendo a tu aplicación. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que tu aplicación va a ser accedida o va a ser expuesta como, por ejemplo, es una banca electrónica y la banca electrónica va a ser accedida, va a ser ingresada por aproximadamente unos 200,000 usuarios diarios? Sí, no le vamos a poner un máximo total de 80, ¿verdad? De hecho, O sí. suelen andar entre unos 50 a unas 100 conexiones como máximo total. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, y es que nosotros tenemos que identificar cuánto es nuestro máximo o cuánto es, por así decirlo, el máximo tiempo que puede estar una conexión utilizándose en un proceso. Dame un segundito, Carlos, un segundito. Entonces, una máxima conexión que va a estar utilizándose en un proceso. Entonces, tú empiezas a medir tus procesos y si todos tus procesos los has programado de una forma bien finita, eso significa de que cuando vayas a la base solo lo vas a utilizar por un máximo de un segundo. De ahí todas tus operaciones van a ser trabajadas en milisegundos. Ahora yo te pregunto, ¿van a estar accediendo a tus 25,000 usuarios al mismo segundo, a la misma vez, en el mismo momento a la base de datos? Si esto es correcto, entonces sí, dale un tamaño máximo de unas 2,000 conexiones. Pero si no es así y como máximo tus transacciones duran nada más un segundo o menos de un segundo, sino que son milisegundos lo que se tarda en ir a la base de datos, pues dejarle como unas 100 o 200 conexiones, que son los que probablemente lleguen a tu base de datos. Ahora, si yo te digo, no, va a ser Facebook o va a ser una conexión como Facebook que va a estar recibiendo millones y millones de transacciones al mismo tiempo, ahí ya es otra estrategia donde vas a tener que optimizar aún más tu pool de conexiones para que esas conexiones sí sean en simultáneo, porque ahí sí cabe la posibilidad que más de 1 millón de usuarios te estén accediendo al mismo tiempo a tu base de datos, ¿se entiende? Sí, sí, ya me quedó más claro. Ok, Carlos Vázquez, coméntanos. Una consulta, no, un comentario va. Ya lo aclaró, el mínimo y la de máximo corresponden a las conexiones en el mismo instante de tiempo, va. O sea, digamos que una persona está haciendo un select y otra está haciendo un insert y esas son dos conexiones en el mismo instante. Luego está el otro hecho de que esto no depende mucho de nuestro servidor y las capacidades que tenga él. Y también yo recuerdo que si el pool de conexiones también tiene que ver mucho con el gestor de bases de datos que se esté utilizando. Definitivo sí, tiene que ver con el gestor de base de datos, sobre todo cuánto es la cantidad de conexiones máximas que puede soportar por usuario. Pues todos los servidores todos los servidores de bases de datos tienen un parámetro donde dicen Max Connection Pool o Max Connections Available, que son como conexiones habilitadas como máximo que ellos tienen. Entonces tú le puedes cambiar esas configuraciones o esos parámetros porque se entiende que una base de datos la vas a tener montada en un servidor bien robusto, ¿verdad? Donde te debe permitir al menos más de unas 200 a 300 conexiones concurrentes, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde uno ya puede empezar a manipular esos datos, porque si aquí le ponemos unas 400 conexiones concurrentes, perdón, con 400 conexiones como máximo, pero tu servidor de base de datos solo te aguanta 80 en la configuración inicial que la programó el administrador de la base de datos, por más que hagas aquí que quiera trabajar él con 400, cuando ya llegue a las 80 en simultáneo, ya te va a toser el servidor de base de datos.
Entonces ahí tenés que estar sincronizado con el administrador de servidores de base de datos, ¿verdad? Para poder setear un correcto parámetro acá. Lo segundo es que tienes razón, depende bastante de la configuración o donde tengas montado tu servidor de aplicaciones. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante en el apartado de servidor de aplicaciones del módulo avanzado, donde ahí vamos a ver cómo se debe de configurar correctamente un servidor de aplicaciones y cuánta es la o cuánto es porque ahí ya no se configuran connection pools, sino que se configuran thread connection pools. Entonces, donde ya puedes montar diferentes pools de conexiones ya en hilos de conexión y esos, esos diferentes thread connection pools ya tú puedes establecerles como mínimos, máximos y vas a poder establecerle toda la configuración, pero si todo con esa configuración tú le estableces, por ejemplo, un parámetro que va a establecer 5000 conexiones abiertas y esa se consume en la memoria de todo el servidor de aplicaciones, se te va a venir para abajo. Entonces, por ahí hay como ciertos parámetros o ciertos lineamientos que uno debe de ir considerando. Veamos, Carlos Godoy estaba antes, Oscar, dame un segundito, que él había levantado la mano antes. Carlos, no sé si tenés una consulta. Sí, Luis, solo para quedar más claro con esto, prácticamente el pool de conexiones nos sirve para darle permiso a, o sea, este máximo sirve para el máximo de transacciones por milisegundo, pero esto nos abre la posibilidad de que la cantidad de usuarios que se pueden conectar a nuestra aplicación no tiene un número específico, sino que solo especifica la cantidad de transacciones que se puede hacer en ese instante. Es correcto, o sea, es como la cantidad de conexiones al mismo tiempo que se pueden estar atendiendo. Ah, ok, gracias. Entonces, ojo con esto, porque, por ejemplo, tú a un usuario en una aplicación, si entras al menú, ahí no estás haciendo uso de la base de datos, ¿verdad? Ajá, sí, eso es lo que estaba tratando de entender. La Entonces, conexión se abre cuando se ejecuta un select, un insert o un date. exacto, cuando ya tú bajas la base de datos y le dices connection, por ejemplo, datasource.getConnection para ir a hacer un select, un insert, un update o lo que sea, entonces justo hasta ese momento es que utilizas la conexión. Caso contrario, no la utilizas para nada, ¿verdad? Por eso es independiente. Tú puedes tener más de 500 usuarios o más de 1000 usuarios, 2000 usuarios ingresados en tu aplicación, pero ninguno de ellos estará haciendo uso de ninguna conexión a la base de datos. Hasta que uno de ellos, en un caso bien particular, quiera hacer un select o quiera ir a consultar la lista de empleados, hasta ese momento es que vas a ir a la base y hasta ese momento es que se va a utilizar una conexión de todo tu pool de conexiones. ¿Se entiende? Sí, Luis, sí, hoy sí me queda claro. Veamos, Oscar. Creo que me respondió un poquito ahí con lo que le estaba respondiendo a Carlos. La verdad es que, o sea, para mí este tema del pool de conexiones es totalmente nuevo y de hecho, si usted no lo hubiera tocado, creo que jamás lo hubiera pensado. De la forma en cómo yo he trabajado algunos proyectos para la universidad, que por cierto, hay uno o dos creo que están en funcionamiento en una empresa. Yo jamás había tomado en cuenta lo que era eso de las conexiones, o sea, únicamente abría una conexión y la cerraba. Mi pregunta es directamente en qué me beneficia o de qué me sirve o cuál es la diferencia de que yo tenga un pool de conexiones a que simplemente esté abriendo y cerrando conexiones. O si es por Java que nos lo pide así, porque la verdad es que, o sea, honestamente, sé que se va a sonar feo, pues, pero ya estoy por graduarme de la universidad y jamás ningún catedrático me explicó nada de eso en ninguna materia. Entonces, o sea, sé que es por el tipo de educación que tal vez nosotros tenemos, pero hay algo que no logro comprender. Tranquilo, no te preocupes. Regresémonos a la presentación. ¿Se recuerdan? Vaya, tú conoces ahorita donde tú estás abriendo y cerrando una conexión a tu base de datos, ¿verdad? Sí. Recordemos qué es lo que pasaba con ese tipo de conexiones, donde tú empezás a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Entonces,
eso se vuelve demasiado costoso para tu aplicación. Es como que cualquiera te puede decir, no, hombre, si eso es, ni siquiera se percibe, pero nosotros estamos ahorita programando justo como el video que nos envió, no recuerdo quién, al grupo de Slack. ¿Se recuerdan? Que llegaba alguien, un auditor de sistemas, y le llegaba a preguntar, así que tú eres el que ha creado el XML que al final termina devolviendo un JSON. ¿Se entiende? ¿Quieres ser de esos programadores o quieres ser de los programadores que sepan cuáles estrategias utilizar o qué herramientas utilizar para hacer siempre más óptimo tu trabajo, más óptimo tu aplicación? ¿Ok? Entonces, y es ahí donde empezamos a ver este tipo de temas. Por ejemplo, si tú empezás a estar abriendo y cerrando la aplicación, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, eso le está quitando procesamiento a tu aplicación, a tu servidor. Te estás consumiendo los recursos cada vez que abrís y cerrás una conexión, abrís y cerrás una conexión. Es recurso del servidor que te estás consumiendo. Por ello, lo más recomendable es tener un pool de conexiones donde ya tenés las conexiones abiertas, o sea, ya decís, van a haber 3 o 4 conexiones que siempre se van a mantener abiertas, y mediante las aplicaciones, clientes o los módulos que tengas en tu aplicación vayan empezando a consumir conexiones, ahí se van a empezar a consumir. O sea, ahí se van a empezar como a otorgar, se va a empezar a otorgar hasta que llegue un momento donde, digamos, configuremos aquí. Les voy a compartir todo el desktop. Configuremos aquí, por ejemplo. Vamos a dejar como mínimo, como inicial 4, y como máximo vamos a dejar 20. Esto significa que cuando estemos acá, él va a iniciar el connection pool con 4. Siempre va a mantener 4 abiertas. Entonces, todas las aplicaciones, módulos o lo que sea que se esté conectando a nuestra plataforma de conexión con la base de datos, va a empezar a obtener estas conexiones. Se conectan 2 clientes, se están consumiendo 2 conexiones a la base de datos simultáneas. Se conectan 3 clientes simultáneos, ¿ok? 3 clientes que se están consumiendo. Se conecta un cuarto, ¿qué va a pasar? Se conecta un cuarto y ya quedaron por completo habilitados o cerradas estas 4 conexiones. Pero ¿qué pasa si se conecta un quinto? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el connection pool va a decir, ya no tengo conexiones disponibles que otorgar. Voy a crear una nueva conexión con la base de datos, la crea, o sea, ahí hace como todo ese proceso del driver manager, .get connection, o sea, así toma una conexión de la base de datos y se la da a este cuarto cliente. Entonces viene y empieza a cerrar el primero, empieza a cerrar el segundo y así sucesivamente, pero ahora ya tiene 5 disponibles, 5 conexiones disponibles para otorgar. Entonces ya se queda con esa quinta conexión, ¿se entiende? Entonces, y así, entre más clientes empiezan a solicitar, él va creando conexiones y las va poniendo disponibles. Va creando y las va poniendo disponibles hasta que por el lado de la aplicación le dan con.close, connection.close. Entonces ahí la devuelve hacia el connection pool, la conexión. Pero la conexión nunca se cierra, nunca hace un close. No es como que si ustedes le apagaran por completo el carro. Imaginémonos este ejemplo. Es como que si ustedes estuvieran aquí en conexiones disponibles, imagínense como que si tuvieran 4 carros, 4 vehículos que los tienen siempre arrancados y disponibles. ¿Qué les va a llevar más tiempo si ustedes están en una competencia y tienen que salir corriendo a montarse en su vehículo y empezar a acelerarlo hasta 200 kilómetros por hora? ¿Qué les va a tardar más tiempo? Si ustedes abren el vehículo, se sientan, cierran la puerta, arrancan el vehículo y al arrancar tienen que poner en D el vehículo, bajar la palanca del freno de mano y acelerar a fondo, o qué pasaría si el vehículo ya estuviera con la puerta abierta, arrancado y estuviera con la palanca nada más, digamos la velocidad en D o en primera, o lo que ustedes quieran ver, en drive o en primera, y solo tuviera la palanca del freno de mano deteniéndolo nada más para que el carro no avanzara. Entonces, ¿qué sería más fácil? Te pregunto, Oscar, ¿qué sería más fácil? Si irte a montar al vehículo que ya está arrancado, que ya está con la puerta abierta, solo para bajar la palanca
de freno de mano y acelerar a fondo? ¿O crees tú que sería más fácil abrir la puerta del vehículo, encender el carro, poner en primera o en D la velocidad y bajar la palanca? Yo creo que solo subirse. Exacto, entonces esta misma lógica es la que se utiliza en los pools de conexiones. Aquí ya tenés los carros arrancados con la puerta abierta, solo para que los clientes vengan y se monten en el carro y vayan a la base de datos. Y ya una vez la cierran, vuelven a dejar el carro parqueado con la puerta abierta, arrancado, solo con la palanca, esperando a que alguien se suba. ¿Se entiende? Ahora, Luis, perdón que lo interrumpa. No, tranquilo, dale. Ok, hasta ahí todo bien, todo claro. Ahora, la pregunta es la siguiente. Nunca voy a poder tener más de, por ejemplo, usted puso el límite de 20. Nunca voy a poder tener más de 20 personas conectadas o a qué se refiere eso, porque, a ver, yo por lo que estoy entendiendo es que si, por ejemplo, mi máximo fuera 20 y yo tengo 100 usuarios, únicamente 20 van a tener acceso a las conexiones. De forma simultánea. Ojo con eso, de forma simultánea. ¿Cómo programamos nuestras aplicaciones, Oscar? Nosotros programamos nuestras aplicaciones que después de cierta pequeña transacción como un select, un insert, un update o un delete, él cierre la conexión, o sea, que la regrese o parquee nuevamente el carro en nuestro pool de conexiones, ¿ok? Arrancado y todo, que lo deje parqueado para que alguien más la pueda utilizar, ya sea si es nuestra misma aplicación o otro módulo de nuestra aplicación o otro cliente que se esté conectando, ¿ok? Entonces, es solamente durante ese pequeño lapso de tiempo que tú tienes que ir a la base de datos a hacer un insert, un update, un delete, un select o lo que sea. Solo en ese momento es que vos lo utilizás. Por aquí puedes tener 50 clientes conectados. Todos los clientes viendo el menú de tu aplicación. O sea, el menú de qué desea hacer. Desea consultar sus empleados, desea actualizar un empleado, ¿se entiende? Pero si tenés los 50 clientes en tu menú, ninguno está yendo a la base de datos, ¿verdad? Porque hasta ese momento no están ejecutando ninguna operación que tú tengas que intervenir y donde tengas que ir y bajar a la base de datos, ¿ok? ¿Verdad? Sí, ok, creo que ya entendí. Lo que pasa es que yo pensaba que la conexión no la cerrábamos, pero digamos de que, o sea, pensaba que era un nuevo proceso, pero digamos de que vamos a continuar trabajando con el proceso que hacíamos anteriormente, solo que ahora que las conexiones ya las vamos a tener disponibles, siempre las vamos a tener que abrir y cerrar. Exacto, siempre la vas a tener que abrir y cerrar. La diferencia entre abrir y cerrar es que ahora, en vez de que se abra y tengas que arrancar el carro desde cero, lo que haces es que el carro ya está arrancado y solo lo tomás para ir a dar la vuelta a la base de datos y regresás. Y al regresar, al darle el punto close, lo que significa es que lo vas a dejar parqueado en la misma dirección, o sea, en la misma dirección que lo encontraste, pero ya no lo vas a apagar por completo el carro, sino que simplemente lo vas a dejar encendido y con el freno de mano, nada más, solo para que se detenga y con la puerta abierta para que alguien más, al momento que la quiera utilizar, vuelva a hacer el mismo proceso. Se monte solamente y arranque, ya sin que tenga, o acelere sin que tenga que arrancar nuevamente el carro. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Ya me quedó un poco más claro. Entonces ahí es a donde decimos que cuando hacemos el punto close, vuelve a quedar, o sea, lo único que hace el servidor es marcar la conexión, la devuelve hacia el pool de conexiones y la marca como disponible nuevamente. No la cierra. Nunca apaga el carro, sino que simplemente lo vuelve a dejar estacionado, encendido nuevamente para que alguien más lo pueda tomar. Entonces, mirás qué tan óptimo puede ser. O sea, imagínate si en ese proceso, si realizas ese proceso durante 50 veces, ¿cuánto va a ser el tiempo que le va a tomar a alguien estar abriendo la puerta del carro, cerrando la puerta del carro, arrancando el carro, poniendo la primera, bajando la palanca de mano y arrancando el carro a alguien que va simplemente a montarse al carro, cerrar la puerta, bajar la palanca de mano y acelerar? O sea, si empezás a medir esos tiempos, vas a ver que la optimización que vas a tener así te va a dar de un 50 a un 80 o un poquito más porcentaje de eficiencia mayor, ¿ok?
porque obviamente el tiempo que él va a tardarse en tener que hacer todo este proceso es mucho más rápido. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, Oscar? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que quizás la confusión estaba porque yo pensaba de que esas conexiones eran como únicas. Entonces yo decía, ¿qué pasa si tenés unas 2000 conexiones? O sea, y no puedes poner más de 80. No, Pero sí ya entendí que únicamente eso se utiliza en el segundo en el que hace la consulta. Quizás esa era mi confusión. solo en ese segundo y después la vuelve a poner disponible. Sí. Veamos, Carlos Vázquez también tiene por aquí un comentario. Coméntanos, Carlos. Vaya, regresando a la imagen anterior, por favor. Listo. Ahí, para abonar, vaya, lo importante de aquí que yo considero es que el pool de conexiones es un paso intermedio entre el cliente, usuario final y la base de datos. Entonces, ese pool de conexiones tiene un mínimo que puede ser accedido en cualquier instante por cualquier persona que esté ocupando la aplicación. Entonces, pero los 4 conexiones van a estar topadas en el mismo tiempo o instante que se realice diferentes acciones a la base. Luego, cuando se vaya creando uno nuevo, va a ser por demanda de los usuarios finales que estén utilizando la aplicación, porque requieren una nueva conexión que no está disponible o necesitan un nuevo conector, en decirlo así, a la base. Entonces lo va a crear la aplicación. Y cuando se llegue al máximo, que va a tener, en este caso, de 20, van a meterse en cola, en espera de que se libere uno. Depende de la forma como se trabaje, así va a ser de óptimo la aplicación. Es correcto. Las demás conexiones que cuando nosotros lleguemos a nuestro límite máximo, y qué buen dato ese, Carlos, cuando nosotros lleguemos a nuestro límite máximo de conexiones, las demás operaciones que se quieran llegar a ejecutar justo en ese momento se van a ir encolando. A esperar, o sea, a mantenerse atentas de cuando se libere una conexión de esas 20 que se han dejado, y cuando se libere, ellos sean los primeros que la tomen y vayan a dar la vuelta hacia la base de datos y regresen. Entonces, y así se van encolando. Es raro ver que una aplicación empiece a encolar transacciones. Eso solo se suele dar en caso de que, por ejemplo, tengan una aplicación que mande ejecutar procesos almacenados y que los procesos almacenados duren más de un minuto, por ejemplo. Entonces ahí sí, ya empezás a decir que imagínate, tenés unos 30 usuarios que al mismo tiempo tratan de ejecutar un procedimiento almacenado. Entonces va a atender a los primeros 20 y después va a quedar esperando los 10 restantes, ¿verdad? Hasta que se liberen los primeros 10 de la primera ejecución que se hicieron. Entonces, pero es bien raro ver un escenario así. Por lo general son cosas bien rápidas de que si vas a la base vas a ejecutar un procedimiento que no se tarde más de un par de milisegundos. No se trata de que vayas a ejecutar un proceso en batch que te vaya a durar 1, 2 o 5 minutos, ¿verdad? Porque si no, no tiene como que lógica eso que estás haciendo. Hay que ver trasfondo cómo rediseñas la aplicación para hacerla todavía más óptima. Pero muy, muy buen dato, Carlos. Oscar, coméntanos. Buenos días, Luis. Sí, quizás Carlos tocó un punto importante que yo le iba a preguntar, pero quizás, bueno, me queda la duda más que todo, digamos, como el ejemplo de lo que pasó con los de los DUIs, de la página web del gobierno, digamos. ¿Esto es similar, digamos, o, digamos, se llegó, digamos, estaban haciendo un select, ¿qué? 1 millón de personas al mismo tiempo y se topó, o es otro tipo de situación la que se dio ahí? No, es que no podemos compararlo. Sí hay cierta similitud, pero no podemos compararlo porque estamos viendo ahorita temas de conexión a la base de datos. Sin embargo, lo que ellos tuvieron no fue un tema de base de datos, sino que es como que ni siquiera les permitió el ancho de banda hacer que las personas llegaran hacia el endpoint de la página web, porque la página web no cargaba. O sea, el problema no era el tema de que llegabas a la página web, sino que ni siquiera llegabas a la página web. O sea, la consulta ni siquiera le podías poner tu DUI, ingresabas tu DUI y le dabas a ejecutar, porque ni siquiera llegabas allí. O sea, lo que pasaba es que
N cantidad de personas intentaron acceder, se consumieron el ancho de banda que estaba dedicado a ese servidor. El servidor posiblemente no era el más óptimo para atender esa demanda de cantidad de usuarios que estaban intentando llegarle al servidor, y obviamente se cayó. O sea, no se cayó, sino que de tantas personas quedaron encoladas un montón de personas que simplemente nunca les mostró la información. Pero ya ahí estamos hablando de otros temas que es temas de ancho de banda, configuraciones de servidores HTTP. Hay otros temas involucrados, porque lo que les empezó a pasar a ellos, y no sé si me vas a corregir, Oscar, si esto es así, es que ni siquiera podía llegar a que te presentara la página web, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Entonces sería como más un problema de, como usted lo dice, de ancho de banda del servidor. Exacto, del servidor posiblemente, o del ancho de banda asignado hacia ese equipo para que le iban a llegar al servidor. Tengo entendido que el problema radicó en que lo tenían como servidor local. Obviamente, al tenerlo como servidor local, el ancho de banda es bien limitado el que vas a tener. En cambio, si lo pones en la nube, puedes parametrizar anchos de banda ilimitados prácticamente para que le lleguen al servidor, ¿verdad? Entonces, por ahí es que radicó el problema de ellos. Es algo diferente, pero sí se puede tomar cierta analogía. Pero aquí estamos viendo que, como bien indicaba Carlos, que esto es como un pequeño componente dentro de nuestra aplicación que ya tiene las conexiones habilitadas, y aquí se pueden estar conectando miles y miles de clientes a nosotros. O sea, aquí podemos tener unos 500. Aquí, lástima, el diagrama que aquí se llama cliente, pero esto no se debería llamar cliente, sino que se debería llamar operación, llamémoslo así. Entonces, aquí podemos tener unos 5,000 usuarios o 5,000 clientes conectados a nuestra aplicación, ¿verdad? Y nuestra aplicación va a tener diferentes operaciones. Y es justamente en cada una de esas operaciones que nosotros vamos a bajar a nuestra base de datos utilizando el pool de conexiones. Y es solo hasta ese momento, hasta que se ejecute una operación en nuestra aplicación, es que vamos a hacer uso del pool de conexiones solo hasta ese momento, y a tener que utilizar una conexión del pool de conexiones para bajar, ir a dar la vuelta a nuestra base de datos y después volver a poner disponible esa conexión para que a otra operación la pueda tomar. ¿Ok? Ok, Luis. Gracias. Claro, con gusto. No sé si alguien más tiene alguna consulta al respecto, ¿no? Listo. Bueno, entonces espero que haya quedado claro este tema. No se preocupen, de verdad creo que ha sido muy, muy beneficioso todo este conjunto de preguntas que se han hecho, porque así va quedando aún más claro. Entonces, listo. Una vez que nosotros hemos tenido la conexión, básicamente aquí creo la conexión de forma privada para setearle todos estos parámetros. De hecho, aquí ustedes pueden ir ajustando. Como les digo, esto va a quedar bien del tamaño máximo. Yo como máximo, lo máximo que he configurado de pool de conexiones para una aplicación que iba a ser accedida por más de 50,000 usuarios al mismo tiempo, pero obviamente teniendo buenas prácticas de programación y un montón de cosas más. De hecho, no era una aplicación, sino que era una API REST que iba a ser accedida por una aplicación móvil, una aplicación web, una aplicación de dispositivos y un core que iba a estar de forma regional. Y lo más que yo le llegué a configurar fueron 100 conexiones que se iban a habilitar de forma simultánea. Entonces, y rendía, wow, significativamente. Así que yo les puedo dar fe que con 100 conexiones pues, todavía podrían llegar a ajustar unas 200 conexiones, pero ahí se puede ir evaluando. Y es justamente estos parámetros que ustedes tienen que ir como buscando o interpretando cómo ir ajustando en su aplicación. Veamos, Oscar. Bueno, no sé si Oscar, tienes otra consulta, que veo que está la mano ahí, levantada también. No, se me olvidó, pero ahorita me acaba de surgir una con el máximo total que usted está mencionando. Digamos, ¿hay algún, bueno, no sé cómo, alguna contra de que, digamos, así como usted decía, yo puse 100 conexiones y rendía mucho, digamos, pero mi aplicación, en algún momento, digamos, acá lo tiene como en uno, una conexión va a estar habilitada, digamos, llegan 10 clientes, van a quedar esas 10 habilitadas,
en nuestra aplicación, vea. ¿Hay alguna contra de que, digamos, no se estén logrando esas 10 conexiones, pero han quedado como abiertas? No sé si... La única contra es platicar con el administrador de base de datos para saber cuánta es la cantidad mínima que siempre va a tener. Por cierto, no sé si se recuerdan, por aquí estaba el otro parámetro que ustedes le podían decir cuánta es la cantidad máxima aquí de conexiones que pueden estar como inactivas. O sea, que son esas conexiones que van a estar ociosas. Entonces ustedes le pueden asignar un max idle donde le pueden decir, mira, como máximo vos lo que vas a mantener es que si ya, digamos, dejaste de utilizar las 50 conexiones que habías abierto, vas a dejar como máximo nada más 20 configuradas. O sea, cerrar las demás. No es necesario que estén las demás ahí. Como máximo 20. ¿Se entiende, Oscar? Sí, sí. Entonces así él mata ya después de cierto tiempo, mira, tengo 50 conexiones abiertas, pero me han dicho que como máxima voy a tener 40 perdón, 30 o 20 que voy a tener ociosas, voy a cerrar las otras 30. ¿Se entiende? Sí. Entonces, así es como pueden establecer un máximo de conexiones como inactivas y un mínimo también de conexiones inactivas. Ok, gracias. Claro, con gusto. Veamos Carlos Godoy. Sí, Luis, es una pregunta bastante similar a la de Oscar, pero más enfocado. Bueno, usted dice de que lo más que logró poner fueron 100, ¿verdad? Digamos que yo tengo un aplicativo en el que no tengo realizado bien el estudio, ¿verdad? Pero entonces, como no lo tengo claro, yo, digamos, exagerando, le pongo una 60. ¿Esto me afecta en algún tipo de rendimiento o más gasto de memoria? No, obviamente gasto de memoria vas a tener porque las conexiones van a estar como activas, ¿verdad? Entonces sí vas a tener como un cierto consumo de memoria que va a estar esas conexiones activas. Sin embargo, tú lo presupuestas o lo estableces dentro del tamaño de la aplicación. Y si yo te debería decir, por ejemplo, vamos a tener alguna complicación, la complicación te la va a decir, de hecho, por eso tenemos que estar en constante comunicación con el administrador de la base de datos. Él es el que te va a decir, mira, no, ¿cómo es posible que tu aplicación me esté consumiendo siempre 30 conexiones? Veo que tiene abiertas en mi base de datos cuando solo vas por una consulta nada más cada cierto tiempo. ¿Me entiendes? O sea, es que estás utilizando cerca de unas, se podría decir, 29 conexiones que estás teniendo de forma ociosa ahí, solo conectadas, pero no se están utilizando. No se están utilizando y eso significa de que otra aplicación, por otro lado, no las está consumiendo dentro del servidor. O sea, le estás quitando conexiones. Imagínate que ese servidor tiene como configurado como capacidad máxima 50 conexiones. O sea que le estás quitando 29 conexiones por establecer 30, 29 conexiones para que alguien más, otra aplicación o otras aplicaciones se conecten a esa base de datos. ¿Se entiende? Sí, sí, Luis, sí. Hoy sí me Entonces, quedo. por ende, aquí se trata de dejar una configuración, por ejemplo, que sean 8, 10, 20, pero que inicie siempre con una, o con 2, o con 3 máximo, ¿verdad? Y conforme tu aplicación vaya necesitando más, que ya la vaya abriendo. Ok, sí, gracias, Luis. Claro, con gusto. Listo. Bueno, entonces esto básicamente, ¿verdad? ¿Qué clase más genial es la que tuvimos este día? Porque hubo bastantes consultas. Bueno, Isaías, coméntanos. Luis, digamos, estamos hablando de una aplicación de consola y le estamos seteando el máximo de conexiones. Exacto. ¿Qué pasa si por otra aplicación me conecto a la misma base de datos? Bueno, digamos por la misma aplicación, pero modificada con el valor seteado de 30 conexiones. Cada vez que o sea, no entiendo ahí cómo es que se abren las conexiones y se abren siempre quedan abiertas en la base de datos cuando nosotros seteamos ahí el máximo de conexiones desde esta aplicación. Justamente. Quizás les voy a subir un video porque tengo que revisar cómo revisar las conexiones activas en MySQL.
Pero aquí lo podemos ver. De hecho, quiero ver si podemos hacer algo por acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si vos estableces ese mínimo o ese máximo? O sea, que, digamos, llegase a decir que siempre van a estar 3 conexiones activas para la base de datos. Entonces, eso es lo que hace, veamos, solo quiero verificar si este es, no es este. Entonces, si vos te vas a tu servidor de base de datos, vas a ver que cuando yo inicie mi aplicación, siempre voy a deber o debo de tener al menos 3 conexiones abiertas ya en mi servidor cuando mi aplicación inicie. Entonces, y ahí vamos a poder observar cuánta es la capacidad máxima que nos va a decir el servidor de aplicaciones que, perdón, la base de datos que tiene disponibles. Vamos a ver aquí. Extraño. Entonces, si tú lo quieres ver así, si nosotros nos vamos al diagrama, aquí imagínate que nosotros tenemos como un componente que te dice la cantidad de conexiones máximas. Y él tiene, cada vez que tú te conectas, te va diciendo 1, 2, 3, 4, pero tiene como máxima 50. Entonces, si se conecta tu aplicación con un pool de conexiones, él reserva las primeras 4. ¿Ok? Si se conecta a otra aplicación con otro pool de conexiones, te va a reservar las siguientes 4 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando alcanza el tamaño máximo de conexiones? El servidor de aplicación, el servidor de base de datos te dice, ya no te puedo dar ninguna conexión más porque ya me las he consumido todas. ¿Se entiende, Isaías? Sí, entonces se setean prácticamente en el lado del MySQL, en el lado del servidor. Se abren las conexiones exactamente en esa base de datos. Exacto, en el lado del servidor es que vas a ver esas conexiones. Ah, eso quería. Qué extraño que no me... Ya les voy a mostrar en... Aquí está. Mira, qué raro que no me estaba queriendo aceptar. Alguien que sepa cómo revisar... Hay unos parámetros. Aquí está, por ejemplo, este es el que ya nos dio en uno de los videos que le expliqué, el Too Many Connections, que nos dio justamente. Entonces, veamos dónde podemos revisar cuál es la cantidad máxima. Dice que podemos ver con este Show Process List. Sudo MySQL-U-P. Bueno, este ya no, U apps. Root, ay, lo siento. Show Process List. Aquí me dice cuántos usuarios están conectados a mi base de datos. Aquí me dice que está conectado a root con el localhost. Ahora veamos si nosotros conectamos nuestra aplicación. Pero bueno, terminemos esto. Entonces aquí están seteados los parámetros para establecer un basic data source. Y con esto, yo lo que le digo es que al momento que él lo cree, o sea, que al momento que yo construya mi objeto en esta instancia del main, ¿ok? Yo seteo los parámetros de configuración y le digo que mi conexión, creo por aquí un estático, un método, una función estática que ahora me devuelve la instancia. ¿Ok? Me devuelve la instancia de mi misma clase, ConnectionDB. ¿Se fijan? Aquí es la instancia de New ConnectionDB, por eso está privada y yo acá la estoy retornando con este getInstance. Entonces, de aquí, esto me permite que se maneja de tipo ConnectionDB y por aquí tengo otro método que me retorna la conexión, donde le dice el basic data source, o sea, mi data source.getConnection. Con eso, en mi abstract, lo que yo estoy haciendo es que en todos los procesos que tengo, ¿verdad? En todos los procesos que ya tengo configurado, le digo conexión, get connection, y en mi get connection, ¿cómo lo manejo? Le digo connection database.getInstance, o sea, obtengo la instancia que es estática, y ahora sí, al obtener la instancia, le digo .openConnection. De esa forma, yo me aseguro que este componente solo va a estar una vez en memoria, y cada vez que yo lo quiera acceder o ingresar a esa instancia,
yo tengo que pasar por el método getInstance para obtener esa instancia de ese singleton que ya está definido acá. O sea, es único, solamente puede existir una vez. Y ahí lo que me comentaba Carlos, ¿cuándo se crea? Cuando lo empiezo a utilizar. O sea, cuando yo le digo, la primera vez que yo le mando a decir esto, es justamente en ese momento donde se utiliza, donde se crea. ¿Ok? Listo, veamos. Ahora, ya que nosotros entendemos cómo empezamos a utilizar, no sé, Carlos, hoy tú tienes una consulta, ¿verdad? No, Luis, creo que no bajé la mano. Perdón. Ok, entonces, ahora veamos. Veamos si con esos parámetros que le hemos establecido de 3 mínimos, al momento que yo me conecte o al momento que yo arranque con el ROM, vamos a dejar por aquí después de este empleado un thread.sleep donde vamos a dejar durmiendo nuestra aplicación por un par de minutos. ¿Ok? Entonces vamos a correr nuestro archivo y esto aquí cuando pase con el get all data nos va a devolver la cantidad de registros. Bueno, aquí está, ahí ya se conectó con el data source y nos devolvió una cantidad de registros, como 10 máximo. Vamos a ver en mi aplicación cuántas conexiones existen. Revisan. Son 3 conexiones que está solicitando y que dice que el usuario EcoUser está haciendo uso. ¿Ok? ¿Logran observar? Sí, esas son las mínimas que le establecimos. Estas son las mínimas que le establecimos, justamente. Así nuestro servidor va a empezar a crear, o sea, nosotros vamos a empezar a jugar con esta información, vamos a empezar a hacer más pruebas, podemos generar ciertos threads y así se van a venir acumulando. Ahorita que acabo de tener mi aplicación, veamos, Show Process List, ya se desconectaron porque tuve mi aplicación de forma directa. Entonces ya se bajó todo el contexto y él cerró esa conexión. ¿Ok? Entonces, veamos ahora si nosotros decimos que vamos a establecer 15 como máximo, perdón, como mínimo, y las corremos. Uy, de Google le di, lo siento, déjenme ver si lo puedo bajar. Listo. Run. De hecho, a partir de aquí que ya le di run, aquí vamos a esperar. Si se fijan, hasta se tarda mi sistema, porque él está creando esas 15 conexiones a la base, como que se tarda él en iniciar, ¿verdad? Pero solo es el inicio, o sea, solo es el inicio de la aplicación que se tarda. Ya después ella operando internamente va a ser mucho más rápido. ¿Cuántas conexiones tenemos disponibles? Seguramente allá han de haber 15. De hecho, me dice que hay 14, 15 rows, así que seguramente hay 14. Por ahí no creo una 15. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos, quiero ver. Connection database. 15. Vamos a ver. Aquí ya vamos a buscar cuál es la cantidad máxima de conexiones que me va a permitir. Porque según esto, ¿cómo podemos ver esta variable? Max Connections. Dice que es un parámetro de sistema. No sé cómo verla, honestamente. Vamos a ver, no creo que se pueda hacer así. Oh, no. Quiero ver. Luis, no decía ahí que eran 151 en la página que estaba viendo. Veamos. ¿Dónde? En default value is 151. Right. Adelantito. Hey, excelente, súper bien, cabal. Pues aquí son 150 las que él provee, pero nosotros le podemos cambiar ese parámetro. Si se fijan, quería acceder a este Max Connections para saber cómo poder, o sea, para verlo en la base, pero sí, muy bien, excelente, Isaías, son 151 las que tiene.
Bueno, pero aquí ya podemos observar que aquí ya podemos empezar a ver el efecto, ¿verdad? Entonces, donde él ya reservó esas 15 conexiones. De hecho, son 14 más 1, que es la de Powell del servidor que él deja. Y aquí podemos ver el estado de cada conexión y qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ya la conexión ya pasó de hacer el select, o sea, ya se cerró, ya me dice que están esas 14 conexiones haciendo nada. Entonces, esto un administrador de servidores va a venir, se va a levantar y le va a venir a dar su coscorrón y le va a decir, mira, ¿y cómo es posible que me tengas ahí en el servidor consumiéndome 15 conexiones sin hacer nada? O más de 50 conexiones sin hacer nada. ¿Se entiende? Entonces, Luis, eso, ajá. disculpe, por ahí encontré un código, no sé si le podría servir. Ah, enséñame. Ahí está en el chat. Perfecto. Vamos, show, like. Ah, perfecto. Vamos a ver. Ahí está, justamente 151. Excelente, muchas gracias, Carlos. Entonces aquí está. Entonces nosotros seguramente con otro comando se le vamos a poder cambiar este valor, ¿verdad? Pero ojo, ya aquí ya estamos consumiendo 15 conexiones, que no es lo aconsejable, ¿verdad? Como les digo, inicien con una, 2, 3, de hecho hasta pueden iniciar con 0 y hasta que se vayan, se vayan haciendo o requiriendo, se van habilitando, ¿verdad? Hasta alcanzar como un máximo de 20 y pueden especificarles, por ejemplo, Basic Data Source, y aquí un set max evil, o sea, como máximo, tener como máximo de conexiones ahí tontitas, ¿verdad? Que van a haber como máximo unas 10 conexiones tontitas. O sea, sin hacer nada, ¿verdad? Si llegamos, en algunos casos, se alcanzan a alcanzar las 20 o como máximo 5, ¿verdad? Si se alcanzan a alcanzar las 20, entonces, por ejemplo, que si empiezan a haber inactivas, que como máximo de inactivas solo pueden haber 5, entonces va a ir a cerrar todas las 20 y solo se va a quedar con 5. Siempre va a ir a cerrar las demás y se va a quedar él con 5, ¿ok? Y así es como se va entendiendo. Creo que por defecto este es 8. Vamos a ver en los parámetros. Cabal, por defecto ese es 8. ¿Ok? ¿Se entiende? Y listo, y esto, o sea, básicamente es lo mismo después, pero obviamente en optimizando nuestro código, ¿verdad? Ya con esto estaremos optimizando nuestro código, estaremos haciendo una mejor programación y veamos qué es lo que provoca. Yo aquí, lástima, ya no me dejó el tiempo, pero yo aquí puedo hacer un montón de procesos diciendo que voy a tener 2 clientes conectados en forma paralela y estos 2 clientes conectados en forma paralela, cada uno estar ejecutando transacciones diferentes, operaciones diferentes y al mismo tiempo, ¿verdad? Creo que de hecho esa palabra de al mismo tiempo es hasta mentirosa porque por lo general son milisegundos si solo es un simple select. Lo que se hace son milisegundos los que se ejecutan y rara vez van a entrar como que al mismo tiempo las operaciones. Pero sí es muy importante tener como esas conexiones de forma concurrente y disponibles. Oscar, coméntanos. Hola, hola. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Luis, solo me queda una gran duda ya con todo esto. La verdad es que me quedó ya un poco más claro. Mi única duda es, a partir de esto, yo siempre voy a necesitar tener los hilos y voy a tener que definirle un hilo para cada cliente, o ya mi aplicación puedo ponerle en un servidor y pueden conectarse 10 o 15 personas de forma remota. O sea, por ejemplo, pensando en la aplicación en la que vamos a hacer de trabajo, ¿verdad? La de tarea. Sí. Para esa aplicación yo necesitaría definirle un hilo para cada persona. Por ejemplo, si el Departamento de Recursos Humanos fueran 15 personas, necesitaría crear 15 hilos, o con esta forma del pool de conexiones me permite tener a 15 gentes trabajando a la vez dentro de la aplicación.
Recordad que esto no significa que vas a tener a personas, sino que son operaciones, como lo dijimos. Son estas operaciones las que te va a permitir trabajar de forma concurrente. O sea, es una operación, por ejemplo, insert, select bueno, insert, select, update, que son las que van a permitirse trabajar de forma concurrente. ¿Se entiende, Oscar? Son las operaciones. Vos puedes tener más de 500,000 clientes conectados a la aplicación, pero si la aplicación no hace uso de ninguna de estas operaciones, como un select, un update a la base de datos, donde aquí es a donde específicamente le estás utilizando esa conexión de tu pool de conexiones, solo es hasta acá donde tú lo utilizas, donde haces el get connection, pero al hacer el get connection estamos haciendo del get instant, y aquí estamos abriendo una conexión que definitivamente le dice, mira a mi data source, obtenerme una conexión. Solo hasta ese momento es que se utiliza. Entonces tú puedes tener, como te digo, unos 5,000 usuarios o 5,000 hilos de tu server socket conectados, o clientes conectados a tu servidor socket. Y si ninguno de ellos hace ninguna operación, nunca se va a utilizar tu data, hasta que algunos de ellos empiecen a operar con tu base de datos, o sea, empiecen a manejar algunas operaciones de select, insert, update, basadas en la funcionalidad que tienes en tu aplicación. Hasta ese momento es que se va a empezar a mover el pool de aplicaciones, el pool de conexiones. No sé si se va entendiendo este concepto. Por eso les decía de que en este diagrama no miren esto como que si fueran clientes, mírenlo como que si son operaciones de bases de datos. Aquí hay una operación select, una operación update. Entonces tú puedes tener un montón de clientes aquí conectados a tu aplicación. Vas a tener, de hecho, dibujémoslo para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí, donde lo tengo. Exacto. Entonces nosotros por acá, imaginémonos, podemos tener esto. Eso ya no se va a llamar operación, o eso no se va a llamar cliente, sino que esto se debería llamar operación. Entonces, y esa operación, aquí vamos a ver. Entonces, operación 1, operación 2. Entonces, esas son operaciones de base de datos, y tú por acá vas a tener tu aplicación, ¿verdad? O sea, todo eso es tu aplicación. ¿Sí? Y tu aplicación hace uso de operaciones SQL para ir a la base de datos, ¿verdad? Entonces, y vas a poder tener acá a un montón de usuarios conectados, ¿ok? Entonces, de hecho, dibujemos estos usuarios azules. No se miran bien azules. Ahí está. Entonces vas a tener miles de usuarios conectados haciendo uso de tu aplicación, ¿verdad? Entonces esos usuarios van a estar haciendo uso de tu aplicación. Quiero ver cómo manejo un show. Okay. Conectándose directamente a tu aplicación. Qué feo color. Listo. Entonces, estos usuarios se van a conectar directamente a tu aplicación. Ahí pueden haber 1,000, 1,001, 2,000 usuarios que se van a estar conectando con múltiples hilos. O sea, aquí podemos aplicar el término del servicio, aplicación socket, por ejemplo. Socket. Cada uno de estos que se conecte le vas a crear un nuevo hilo, ¿verdad? Para mostrarle el menú, ¿ok? ¿Estamos bien ahí, Oscar? Entonces le vas a... Sí, solo, perdón. Entonces sí, siempre sería necesario manejar los hilos por cada cliente. Es correcto. O sea, aquí siempre la aplicación Socket, tú vas a tener una aplicación múltiples hilos para atender a todos estos clientes, ¿verdad? Y solo utilizas el connection pool ya cuando vas a hacer uso de operaciones a la base de datos. Solo hasta ese momento es que se utiliza el connection pool.
cuando vas a, por ejemplo, uno de estos usuarios te pide hacer o te pide traer el listado de empleados. Entonces el listado de empleados es un select, es una operación select a la base de datos. Select employees. O bueno, select if, vamos a ponerle select empleados. Entonces vas a utilizar una conexión del connection pool para ir a hacer ese select a la base y que te devuelva. Y cuando la deje de utilizar, la vuelva a poner disponible. Y puede ser que en ese mismo momento, o sea, en ese mismo momento, otro usuario te está pidiendo hacer el registro de un nuevo empleado. Entonces eso es un insert a la base de datos. Entonces al hacer el insert a la base de datos, eso significa al mismo momento que estos dos, o sea, estas dos conexiones se van a estar utilizando. Tengo que conectarme a otra reunión en unos momentos. Entonces, solo en ese mismo momento es que se va a hacer uso del data source para brindar estas dos operaciones de forma concurrente para estos usuarios. Pero aquí puedes tener otra infinidad de usuarios conectados a tu aplicación sin necesidad de estar ejecutando operaciones a la base de datos, ¿ok? Conectadas a tu aplicación Socket. Espero que hoy sí se haya entendido y si no, avísenme. Con gusto. No, sí, perfecto. De acuerdo, excelente. Bueno, listo. Entonces, bueno, jóvenes, hasta aquí finalizamos la clase porque hoy sí se me extendió. Quería que viéramos el otro tema del manejo de transacciones JDBC. Se los voy a subir más tarde en una clase para que ustedes puedan ver de qué otra forma podemos optimizar el uso de la escritura o lectura de la base de datos, sobre todo la escritura de la base de datos. Cómo manejar transacciones de hacer commit o hacer rollback. Si algo nos falla en la transacción, hacer un rollback de todo lo que ya hicimos. Pero ya lo vamos a ver. Listo. Entonces, con esto finalizamos la clase. Cualquier duda o consulta, recuerden en esta Slack. Entonces, yo también estoy a su disposición. Y no se preocupen. Espero que les haya gustado este tema porque ya vi que es un tema nuevo y es un tema que nosotros le podemos sacar mucho provecho. Mucho provecho. ¿Ok? Listo, joven. Que pasen una feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias. Feliz tarde, Luis. Feliz tarde, Luis. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Henry, coméntame. ¿Tenías una duda, Henry? Henry, si gustas escribirme, no te escucho nada. Hola, hola, Henry. Hola, ahora sí me escucha. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. No, quería saber si podemos hacer un grupo de 4, porque hay otro grupo que tiene 2 y yo estoy en otro que nos falta un integrante. Ah, pero es que si es de 4, lo pueden hacer de 2 y 2. Podemos hacerlo así. Mira, no, vaya, te voy a dejar hacerlo de 4 porque yo sé que es bien difícil desprenderse de los compañeros. Hacerlo de 4, pero el nivel de exigencia le va a aumentar. O sea, ahí sí les voy a pedir que hagan un sistemita bien bonito, ¿verdad? Más complejo. Más complejo porque van los 4, ¿verdad? No les voy a aceptar algo a medias. Sí, cabal. Bueno, entonces voy a consultar con los compañeros. Te lo dejo a tu elección, ajá. Listo. Bueno, gracias, muchas gracias. Gusto. Feliz día. Feliz día. Juan, coméntame. Ay, no lograba activar el micrófono, perdón. Yo tenía una duda con respecto a la base de datos. No a la base de datos de nosotros, sino que en el video que estaba dando usted de la base de datos, de hecho yo había dejado ahí una en el foro, no me había contestado, de que comprendía que usted estaba dejando la finalidad de los campos del usuario que va a estar creando, el que está eliminando y el que va a estar creando para dejarlo registrado. Pero realmente no comprendo cómo se va a hacer el uso de este. En cada una de las tablas. No te entendí. ¿Cómo fue? Perdón, es que cuando está creando la base de datos en Architect SQL, sí. al final de cada campo siempre agrega los campos que era por... los de auditoría. La auditoría, gracias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer uso de estos?
Ah, bueno, es que esos se usan, yo generalmente los uso que cada insert, cada update o cada delete que se ejecuta. Entonces, por ejemplo, cuando se ejecuta el insert, tú guardas ahí el usuario que te ha enviado el insert. ¿Qué usuario creó el registro? Ese es el user create, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y cuál es la fecha de que se creó ese registro? Entonces pones un new date, por ejemplo, de la fecha actual de este día que acabas de crear el registro. Pero vengo yo como LRugamas, digamos, eso se guarda como JNativi, que el usuario JNativi creó ese registro. Entonces le vas a poner en el user create y en la fecha de creación la fecha de ahora. Pero yo vengo mañana y yo, LRugamas, el usuario LRugamas, vengo y modifico ese registro del empleado. Entonces ya me queda registrado en esa bitácora de auditoría o en ese registro, en esos campos de auditoría, que el usuario LRugamas es el usuario que modificó user update. Y cuándo lo modificó. Entonces, por ejemplo, ahí va la hora o fecha, que es el otro campo, que es la fecha de modificación o la fecha de update. ¿Ok? ¿Se entiende, Juan? Entonces, así, si por algún motivo yo soy un usuario y me equivoqué porque no era ese empleado que tenía que modificar, ya tenés a quien echarle la culpa. Vas a ver a la base de datos quién es el último usuario que modificó el registro, ves que fue el de Rugamas, te levantás y me llegas a decir, mira, la regaste. Otra pregunta, entonces estos campos sí estarían permitiendo null. Por ejemplo, si yo vengo y lo actualizo, no estoy registrando quién lo creó, sino quién lo actualizó. Entonces, el de create tendría que quedar vacío, ¿no? Sí, o lo puedes guardar con la misma información que el usuario que lo creó. Ahí queda tu decisión, los puedes poner como nulos o los puedes poner como con la misma información del usuario quien creó. No hay problema. Ok. Va, chivo. Gracias. Sí, con gusto. Bueno, listo, jóvenes. Yo tengo una duda, ingeniero. Sí, partiendo de eso, de esos campos de auditoría, entonces es como necesario que en todas las tablas o algo así esté como una llave que la relacione con el usuario para obtener el nombre del usuario, que lo crea o actualice. No te recomiendo hacerlo de esa forma porque si no todas las tablas vas a tenerlas como muy complejo, ¿verdad? A usuario y mirar ese diseño de base de datos después, guácala. Ya lo he visto, pero guácala, o sea, no, tranquilo, no es necesario porque imagínate, tendrías que hacer doble relación. Sí. Entonces, no, o sea, eso se le llaman relaciones lógicas, que van como de forma lógica porque esta puede ser un usuario de otro sistema quien actualice esa información. Puede hasta ser un usuario de base de datos. No necesariamente un usuario como Exacto. registra. Un usuario registrado, exacto. Ah, ya. Bueno, gracias. Claro, con gusto, Enrique. Bueno, listo, jóvenes, finalizamos entonces. Muchas gracias, Luis. Claro, con gusto. Feliz día. Feliz día.